Buenas noches. De nueva cuenta con el corazón te recibimos a ti. Y es una cuestión que no te puedes perder. El día de hoy es una conferencia increíble. La violencia intrafamiliar, la violencia de género ha seguido incrementando y más aún en los tiempos de esta pandemia. Estamos en vivo, estamos para ti por cualquiera de nuestras plataformas y deseamos de todo corazón que te guste mucho, muchísimo esta conferencia. Carlita, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Ger, muchas gracias. Primero que nada, gracias a ti por acompañarme el día de hoy. Sabes que me encanta tenerte aquí conmigo. En segunda, gracias a ti que nos estás viendo. No importa si es en vivo o es la repetición. Gracias por estarnos viendo. Y gracias a Pretam. Todavía no llevo contigo. Y gracias a Pretam, porque nos presta este medio para llegar a tantas personas, a tantos de ustedes. De verdad que saben que aunque a veces tocamos temas un poquito complicados o medio tristones, se hace con el corazón y se hace con la mejor intención de que la información llegue a alguien que pueda apoyar y ayudar. Y bueno, el día de hoy estoy sumamente contenta porque se presenta nuestro primer exponente masculino. Habíamos tenido a puras chicas aquí teniendo sus presentaciones y el día de hoy les voy a presentar a alguien, híjoles, súper bien preparado. Su nombre es Marco Antonio López Galicia. Voy a dar un pequeño resumen de sus estudios y su experiencia profesional porque son larguísimos, pero bueno, un resumen es que es doctor en tanatología por el IMPO, tiene una estancia postdoctoral en el Haverford University en Pensilvania, Estados Unidos, es licenciado en psicología y también en derecho, tiene estudios de posgrado en derechos humanos por la UNAM y bueno, en muchas otras cosas. Es yoga terapeuta por la Asociación Internacional de Yoga, Yoguismo AC, y bueno, su experiencia profesional. Tiene una experiencia de más de 10 años de intervención tanatológica con grupos vulnerables, así como víctimas de violaciones a derechos humanos. Es socio fundador del Centro Trascender, un centro especializado en la atención tanatológica. Labora en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México actualmente y también tiene publicaciones académicas sobre tanatología y sobre derechos humanos. Y bueno, también es académico del doctorado en tanatología del INPO. Y pues sin más, hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, Carla, buenas noches, Gerardo, y buenas noches al público que nos sigue. Muchas gracias por esta invitación. Ha sido muy generosa con mi presentación, lo cual agradezco, pero pues yo simplemente soy un ser humano que busca la paz. Y me siento muy dichoso, muy honrado de que me permitan tener esta plática, esta interacción y esta experiencia de diálogo con todas las personas que nos están siguiendo en esta plataforma, en Protam, con este tema que me parece fundamental en este momento, que es la perspectiva de género y los derechos humanos de la mujer, desde esta perspectiva terapéutica y desde los derechos humanos y el género, que fundamentales en este momento para poder comprender desde otros referentes las situaciones pandémicas que estamos viviendo y pospandémicas. Y bueno, el destino ha querido que sea yo el primer exponente del género masculino. Ojalá que podamos llegar a la reflexión y coincidir de que, bueno, más allá del género, pues somos seres humanos. Y hablaré desde mi parte humana con todas aquellas personas que humanamente nos están siguiendo. Muchas gracias por esta invitación. No, muchas gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Y bueno, sí, yo entiendo que todos somos humanos y de hecho nos gusta mucho pensar que aquí somos muy, ¿cómo se dice, Ger? Que nos gusta ser diversos, nos gusta... Holísticos en apoyo a todo Exacto. todo cualquier contenido que a la persona le sea de utilidad.
Sin embargo, sinceramente, a mí me agrada mucho que sea el primer exponente de género masculino y que su tema sea de derechos humanos sobre el género femenino, porque creo que eso también le da como más credibilidad a a todo este movimiento, a todos estos, ¿cómo decirle? Pues sí, a que la mujer realmente no es que nada más esté de alborotadora por sí sola, sino que hay hombres que se dan cuenta que claro, que se necesitan hacer cambios, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estar Sí, aquí. claro. Te doy el micrófono y pues adelante. Sí. Sí, pues muchas gracias, Carla y Gerardo. Nuevamente reitero mi agradecimiento. Me siento honrado nuevamente, pero sobre todo me siento honrado por poder dialogar este tema con el público que nos sigue y que sigue esta plataforma y esta plática. Quiero antes que nada mencionar que desde una perspectiva masculina, evidentemente que hablar de la perspectiva de género y de los derechos de la mujer podría resultar contradictorio cuando estamos hablando de una realidad que está construida en términos patriarcales y culturalmente machistas, ¿no? Entonces hay que hacer la primera distinción para el público que nos escucha, y el punto en el cual abordo el tema es el de un hombre del género masculino, evidentemente, que se asume como hombre y que es del género masculino, y que también me asumo como un macho, pero un macho en recuperación, ¿no? Porque evidentemente hablar de la perspectiva de género desde esta visión del hombre implica reconocer que efectivamente hemos sido educados, hemos sido culturalmente desarrollados en una perspectiva patriarcal y machista de la realidad, no nada más por años, estamos hablando de siglos de una contextualización en donde la mujer pues ha estado relegada, ¿no? Este descubrimiento en mi caso ha sido parte de las experiencias de intervención desde la psicología, desde el derecho, desde la salud mental, desde los derechos humanos, con mujeres de diferentes edades, niñas, mujeres jóvenes, mujeres adultas, que han vivido diferentes situaciones de violencia. Violencias de diversas maneras, de diversas situaciones, como por ejemplo, violencias por desplazamiento resultado de la guerra, violencias por desplazamiento resultado de la violencia de la delincuencia organizada, violencias resultado del maltrato familiar o de la estigmatización de género, ¿no? De decir, tú porque eres niña, pues estás relegada, o porque eres niña podemos intercambiarte. Violencias que tienen que ver con el contexto cultural, ¿no? Creciste en un contexto cultural machista, entonces toda la violencia que recibes como mujer se valida. Y además, tú como mujer te compraste esa idea y entonces culturalmente pues lo introyectas y te alineas a esa violencia. Y también en el contexto de una perspectiva de una ciudad cosmopolita como es la Ciudad de México, donde convergen todos este tipo de pensamientos y llegan estas violencias y destapan una realidad, ¿no? Creo que en ese sentido mi práctica profesional como tanatólogo, como derecho humanista, como yoga terapeuta, pues sí me ha permitido acercarme lo más que he podido, lo mejor que he podido de manera empática con ese dolor de las mujeres, ¿no? Y reconocerme en ese sentido, ¿no? Soy producto de una mujer, vengo de una madre, tengo hermanas, tengo pareja, tengo hijas, y todas esas contribuciones que estas féminas hacen a la perspectiva masculina, pues hace que uno tenga una perspectiva diferente. Entonces, quiero abordar este tema desde esas reflexiones que he compartido con ustedes, desde estas reflexiones vivenciales, para poder entonces reflexionar sobre este tema, perspectiva de género, derechos humanos de la mujer, compartir algunos conceptos importantes y llegar a una conclusión donde podamos reflexionar la relevancia de que la mujer se empodere desde su aspecto más sagrado, ¿no? Que es
el sagrado femenino y el sagrado masculino que todos seres humanos tenemos, pero que particularmente en la mujer, pues cuando se activan estas dos energías y estas dos potencias, pues todo el poder creativo y el poder dador de vida y el poder de la sexualidad sagrada y el poder de la mirada femenina, pues se activan en su esplendor, ¿no? Y creo que eso es algo que busco con esta plática, particularmente las mujeres que nos siguen, pues puedan tener conciencia de esta parte sagrada y que los hombres que nos siguen, pues puedan reflexionar sobre cuál es su papel en esta replicación de la violencia de género y la violencia patriarcal hacia una realidad que evidentemente pues nos demanda otros parámetros más humanos, evidentemente. Entonces quiero iniciar esta reflexión señalando el aspecto de que en este momento de la pandemia que nos encontramos, en todo lo que fue el 2020 vivimos diferentes fenómenos y toda nuestra atención la ha captado el COVID-19 por obvias razones, evidentemente, pero hay un fenómeno que no podemos perder de vista, que es la violencia hacia la mujer y el aumento que generó el confinamiento social y en el hogar hacia las mujeres, el aumento de la violencia. Esa es una de las fenomenologías que pues esta pandemia disparó, ¿no? No es que no existiera violencia antes, lo que pasa es que el fenómeno la intensificó, ¿no? La intensificó. Y en ese sentido, el Sistema Nacional de Seguridad Pública pues dio cuenta de un aumento considerable de denuncias por violación o maltrato en el hogar hacia las mujeres, fundamentalmente mujeres jóvenes y niñas, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en lo que fue enero y abril de 2020 se registraron 30.240 delitos contra mujeres, que es un aumento del 58% más de las denuncias en comparación con el año pasado, para poder tener un comparativo. Naciones Unidas, ¿no?, mencionó que en el 2020 se contabilizaban 10 asesinatos de mujeres por día, es decir, cada 2 horas se asesinaba una mujer. Eso es algo que en general los datos duros pues, nos dan una idea clara sobre lo que sucede en realidad. No podemos perderlo de vista. Y si nos vamos a aspectos cualitativos del fenómeno de la violencia hacia la mujer, no podemos olvidar casos paradigmáticos que conmovieron a la opinión pública. El caso Ingrid, por ejemplo, es de conocimiento público que este tipo de casos pues, civilizan la grave situación de la violencia hacia la mujer. O el caso Fátima, ¿no? El caso de la niña Fátima, que también fue un caso muy sonado y que sigue siendo algo complejo. Y aquí en ese sentido tenemos que entender, antes de hablar de la perspectiva de género y las diferentes tipos de derechos de la mujer, tenemos que entender lo que es la violencia. Y en ese sentido, vale la pena tomar una pausa, hacer memoria, como cuando estaban estos estantes de periódicos en la esquina. Todavía los podemos encontrar en la ciudad, ¿no? Estos stands de periódicos, y ver medios de comunicación periodísticas que van a estar difundiendo la violencia hacia la mujer, ¿no? Basta con que vayamos a ver estos periódicos de circulación pública como, bueno, no quiero mencionar nombres, pero de popular circulación, en donde vamos a encontrar una asociación entre la violencia, la sexualización y cosificación de la mujer como un objeto del cual se puede disponer y poseer, y una comunicación masiva de estos mensajes, ¿no? Lo que Noam Chomsky diría la replicación de la violencia desde la comunicación. En ese sentido, esta reflexión nos hace tratar de llegar a la reflexión de la violencia desde lo que Johan Galtung plantea como los tipos de violencia. Una violencia visible y una violencia que no es visible. La violencia visible es más fácil de detectar porque tiene que ver con la violencia directa. Son estas agresiones que tienen que ver con golpes, maltratos y situaciones de ese tipo, que evidentemente pues es una especie de violencia socialmente condenada, ¿no? O sea, nadie
aunque seas un violentador, nadie va a reconocer que esa violencia es válida, aunque suceda, ¿no? Aunque suceda en la realidad. Por ejemplo, el maltrato en el hogar, el maltrato físico da cuenta de ello. Pero esa violencia es fácilmente condenable. Todo el mundo estamos en contra de esa violencia. Sin embargo, tenemos una violencia todavía más difícil y más compleja de combatir, lo que Galtung diría como la violencia cultural y la violencia estructural. Y la violencia cultural es precisamente estos introyectos, mandatos familiares, educación, que van introyectando en la sociedad formas de violencia como válidas, ¿no? Como por ejemplo, en un contexto donde el hombre es infiel y se le permite socialmente ser infiel y a la mujer no, ¿no? Y se condena que lo sea. O esta perspectiva de que en esta familia nadie se divorcia, aunque el hombre se comporte como se comporte, tú tienes que aguantar, ¿no? Esos son tipos de violencia cultural. Y tenemos una violencia todavía mucho más compleja, que sería la violencia estructural, que es precisamente esta violencia que se va mimetizando en las instituciones y que entonces son las propias instituciones las que replican esta violencia. Como por ejemplo, cuando una mujer que es violentada acude con la autoridad a presentar una denuncia y entonces la mujer es tratada, digamos, como provocadora de esta violencia, ¿no? O sea, normalmente este tipo de situaciones sucede cuando hay abuso sexual o este tipo de situaciones y entonces se culpabiliza a la mujer de haber sido abusada, ¿no? Ese es el tipo de violencia estructural que Galtung refiere. La buena noticia en este sentido es que cuando podemos reflexionar sobre estas violencias, pues podemos identificarlas y entonces podemos poner un remedio que es tratar de establecer una convivencia y una reflexión diferente desde el contexto del género y los derechos. En ese sentido, también vale la pena entender que tenemos tipos de violencia y este tipo de violencia hay que identificarlo, denunciarlo y combatirlo. La primera violencia es entender que hay una violencia específica contra la mujer, ¿no? La violencia contra la mujer en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia se podría definir como todas aquellas formas de violencia que generan un daño a la mujer por su condición de género y que van a dañar sus aspectos biofísicos, emocionales, sociales y espirituales. Entonces, cualquier forma de violencia que atente contra esta integralidad holística de la mujer, pues es violencia, evidentemente. En ese aspecto tenemos violencia física, violencia emocional, violencia económica, ¿no? Violencia psicológica y vamos a hablar también de una violencia que tiene que ver con el aspecto espiritual, ¿no? Una violencia espiritual que es esta violencia que va a atentar contra este poder creador o esta posibilidad de desarrollar el potencial femenino desde la sexualidad sagrada, ¿no? Vamos a entender este concepto de la sexualidad sagrada en términos del psicoanálisis que planteaba Freud, en el aspecto de decir, toda la vida del ser humano está relacionada con la sexualidad, ¿no? Y evidentemente eso es así, eso es una dimensión humana. En ese aspecto, entonces, vamos a tratar de ir, una vez que hemos clarificado lo que es la violencia y cómo afecta a la mujer, vamos a tratar de llegar ahora a los derechos de la mujer y poder llegar a la reflexión del sagrado femenino que he estado aquí compartiendo con ustedes. Tenemos que clarificar primero que para poder entender los derechos de la mujer tenemos que reflexionar sobre el aspecto de la dignidad humana. Y la dignidad humana no es otra cosa más que reconocer la esencia que hay en mí, en el otro, o en los otros, o en las otras. Y independientemente del género o la condición. La dignidad humana sería aquello que nos hace ser seres humanos y que desde esta perspectiva del respeto y el reconocimiento de otra persona, puedo identificar claramente. En ese aspecto, la dignidad humana nos hace reflexionar sobre lo que es la perspectiva de género. Es importante decir qué es la perspectiva de género. La perspectiva de género es una visión científica, una visión analítica, una teoría, una política que reflexiona el papel de las mujeres y de los hombres. Y que en ese aspecto
trata de identificar las causas de la opresión de género, las causas de la opresión del hombre hacia la mujer, pero no nada más en un contexto determinado, sino históricamente. Y que una vez que trata de identificar esas causas, trata de equilibrarlas, ¿no? Ejemplo de ello sería la desigualdad, la injusticia o el maltrato que tiene que ver con una condición de mujer, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? El hombre gana más en un trabajo que se hace en igualdad de circunstancias que una mujer, ¿no? Eso sería una cuestión que desde la perspectiva de género hablaría de desigualdad. O por ejemplo, en estos roles típicos de una familia en donde el hombre trabaja y la mujer es ama de casa. Eso sería una condición de desigualdad, ¿no? O, por ejemplo, el hombre trabaja y la mujer trabaja, pero el cuidado de los hijos solamente está con la mujer y el hombre se desentiende de eso. Esos son roles y funciones que la perspectiva de género diría, eso no corresponde ya a una realidad de género. Tenemos estudiosas de la perspectiva de género muy importantes que vale la pena reflexionar, teóricas y estudiosas como Judith Butler, como Jan Shinoda Bolen, como Susan Sontag, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México tenemos luchadoras históricas de la perspectiva de género que incluso las tenemos en los billetes, ¿no? Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz como una de las grandes luchadoras de los derechos de la mujer. Entonces, todo ese aspecto vale la pena recordarlo, vale la pena tenerlo en mente y vale la pena que nuestro auditorio pues pueda tenerlo presente, ¿no? Tener esas figuras en quién identificarse. Una vez que hemos hablado sobre lo que es la perspectiva de género, me gustaría poder ir aterrizando el tema de los derechos de la mujer. Vamos a hablar fundamentalmente que hay un marco normativo que protege estos derechos. Vamos a hablar de dos convenciones internacionales de derechos humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estas convenciones pueden no decir mucho, ¿no? Pueden sonar como meros enunciados nominativos para nuestro auditorio. Lo que es importante saber es que todos los derechos que voy a nombrar a continuación nacen de estas convenciones y que en ese aspecto, tú como mujer tienes todos esos derechos y tienes ese respaldo de los derechos humanos, ¿no? Y que no es una cuestión discursiva. Por ejemplo, el derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia. Aquí estamos hablando de derechos concretos de la mujer, ¿no? El derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia, de las violencias que mencionamos. El derecho a un disfrute pleno de igualdad en comparación a un hombre, ¿no? En cualquier contexto, en cualquier situación. El derecho a vivir de manera libre de cualquier discriminación, ¿no? De cualquiera, absolutamente de cualquiera. El derecho a no ser maltratada, vejada o asesinada por tu pareja. Eso es algo fundamental, ¿no? Tu pareja no es tu dueño, ¿no? No eres un objeto. Eso es algo fundamental porque se piensa que cuando hay una relación de matrimonio, ¿no? O sea, culturalmente el hombre ha sido educado como que la mujer es de su propiedad y no es así, ¿no? Ni físicamente, ni emocionalmente, ni socialmente, ni sexualmente, ni de ninguna manera no hay ninguna condición de propiedad. A no vivir con miedo a ser agredida sexualmente, eso es algo fundamental. Ahí pues lo relaciono con este aspecto de la sexualidad sagrada. A vestirte, a estudiar y a trabajar en lo que quieras hacer, claro, siempre y cuando sea lícito, ¿no? Pero a ser libre en ese aspecto. Esto es uno muy importante. A decidir sobre tu cuerpo, a decidir sobre tu sexualidad de manera libre, ¿no? Aquí, por ejemplo, digo una situación que me parece ejemplifica esta situación. Incluso en una relación de matrimonio, si la mujer decide no tener una relación íntima, está en su derecho de no hacerlo. La condición de matrimonio pues no te obliga a esa situación. O sea, entonces el derecho es decidir libremente. Y si tú, por alguna circunstancia, ¿no?
decide ser madre, esa elección es una elección del cuerpo de la mujer, ¿no? En este contexto de los derechos de la mujer. Tanto tener un hijo como no tenerlo es una decisión de la mujer, ¿no? De los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y a expresarte libremente y hablar de manera que puedas expresar tus ideas. Entonces, esos son, digamos, los derechos de la mujer que sin duda tenerlos en cuenta evita y mitiga estas violencias que hemos estado hablando. Tener conciencia de ellos y mejor aún ejercerlos hace que la mujer tenga una experiencia de empoderamiento y de una experiencia vital diferente, sin duda. Combate el machismo, el patriarcado y pues nos reeduca a los hombres a entender que hay unas realidades diferentes. Si nos fuéramos un poco a la psicología, el ejercicio de estos derechos ayuda a mitigar los síndromes que se disparan con la violencia de género en la mujer. Síndromes como el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome de Estocolmo doméstico y el síndrome de la indefensión aprendida, que son mecanismos de indefensión que alguien que es sujeta de un maltrato, pues adquiere. Entonces, eso tiene remedio y el remedio está en la conciencia de género y en el conocimiento de estos derechos. Evidentemente que hay varios mecanismos de prevención de estas violencias. Estos mecanismos tienen que ver con ubicarnos como seres biofísicos, sociales, emocionales, espirituales, biopsicosocial, espiritual, y que en esa perspectiva cada una de estas dimensiones humanas de nosotros, en este caso de ustedes como mujeres, requiere tener un mecanismo de protección diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la violencia física, el uso del silbato, algo tan sencillo como el uso de un silbato, activa protocolos de protección de los policías, de las fuerzas de seguridad, etcétera. Entonces, cuando se es sujeto de violencia, tener un silbato, claro, un silbato que suene fuerte, pues es la señal de alerta de SOS, auxilio, estoy en peligro. Entonces, eso es una manera de protegerse. Qué mejor que subieran defensa personal, ¿verdad? Eso también ayuda. Y también saber que en caso de sufrir un maltrato físico, importante, pues cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Ese consejo nunca deja de estar presente. En la perspectiva psicoemocional hablamos de estos síndromes que se disparan del maltrato. Aquí en ese aspecto, lo que puedo decir es un mecanismo de defensa y un mecanismo de protección sería escucha tu interior. Siempre habrá en el cuerpo, en su sabiduría, el corazón y la mente en su sabiduría, siempre te dirán qué es lo que está bien y qué no es lo que está bien. Escucha tu interior. Y una vez que escuches a tu interior, hay que comentárselo a quien más confianza le tengas. Siempre habrá alguien dispuesto a escucharte. En la perspectiva social, un mecanismo de protección es construir círculos de sororidad. La sororidad viene siendo esta solidaridad femenina que se construye desde la parte sagrada de este poder femenino, de esta sexualidad sagrada y de este poder creador femenino, que desde una figura como un círculo de mujeres que se apoyan mutuamente, puede ayudar a prevenir y a proteger a las integrantes de este círculo de la violencia o de las diversas violencias. Y en la perspectiva espiritual, evidentemente que un mecanismo de protección es contactar con este poder creador, esta fuerza creadora y esta fuerza que da vida, que si la logramos trasladar a las actividades de la vida cotidiana, va a repercutir en que las mujeres pues tengan una mejor autoestima, una mejor condición de autoconcepto y una mejor valoración de sus propias personas. Entonces, esos son los mecanismos de protección. Voy a ir cerrando esta parte de esta plática, ¿no? Que estamos llegando como a esta parte final. Para reflexionar sobre este sagrado femenino que les he compartido, el sagrado femenino es precisamente la conexión con esta parte creadora, dadora de vida, que es la creatividad que crea, que genera, y que es precisamente un poder que permite que las mujeres y los hombres pues activemos estas sensibilidades que nos ayudan a ir mejorando nuestra realidad.
el sagrado masculino es precisamente esta capacidad generadora también de creatividad, de vida, que cuando se complementa con este sagrado femenino, pues construye una mejor persona, una persona más empoderada. Las prácticas meditativas o las prácticas como el yoga en ciertas escuelas, pues tienen varios ejercicios y varias técnicas para poder ir trabajando esta sexualidad sagrada, este poder creador sagrado, esta fuerza creadora sagrada. Pero un ejercicio muy claro y muy clave para que puedas ir despertando esta fuerza creadora es siéntate en un lugar que tú necesites, donde puedas estar sin interrupciones, cierra tus ojos, respira profundamente y una vez que sientas que es el momento adecuado, simplemente trata de quedarte en silencio. Y en este silencio escucha a tu cuerpo, escucha a tu corazón y escucha a tu mente. Este ejercicio silente de escucha es el primer paso para ir despertando esta fuerza creadora de la que hemos estado hablando y que cuando logras conectar con ella, prácticamente logras tener un escudo contra estas violencias y que estoy seguro es muy útil para las condiciones que vivimos en estos temas, ¿no? de las diversas violencias a las que me he referido en este momento. Estoy llegando ya al final de esta reflexión para poder dar paso a, pues, a las preguntas que tengas, ¿no? Y a las preguntas que el público y nuestros amigos y amigas nos quieran compartir. No sin antes tratar de hacer una reflexión final en torno a estos temas. Desde la perspectiva tanatológica, la violencia de género, cuando alguien la sufre, requiere una intervención que sane esta capacidad creadora. Si tú eres víctima de una situación de violencia, no la dejes pasar, no la dejes, no la permitas, no la dejes pasar. Y una vez que la identificas, trata de buscar ayuda y apoyo para que puedas trabajar este duelo que se genera de este tipo de violencias y que en ese sentido puedas entrar a una dinámica de sanación y que en esa sanación puedas descubrir nuevamente tu poder creador y tu poder femenino, tu poder poderoso y tu poder que te permite conectar con esa esencia divina que está dentro de ti. Estoy llegando al final de esta plática que pues se trató de este tema de la perspectiva de género, los derechos humanos de la mujer y también pues algunos aspectos terapéuticos que me parecieron relevantes. Espero que haya sido del agrado del público de nuestra plataforma y deseo que todos estos consejos, todas estas reflexiones y todos estos comentarios pues tengan un buen espacio para que puedan sembrar la semilla que te permita germinar. Muchas gracias por tu escucha, muchas gracias por tu atención y de mi parte sería todo. Muchas gracias Carla, muchas gracias Gerardo y pues cerramos esta primera parte de esta plática. Muchas gracias a ti, Marco Antonio, por estar aquí, por tu exposición, por tus claros ejemplos. Y pues bueno, no sé si algo quiere decir Ger. Sí, claro. Agradecer, por supuesto, el tema con Marco, la exposición tan franca, tan buena que ha hecho. Y voy a cambiar la vista, perdón, nada más, para compartir los tres. Y entonces, insistirte a ti, primero que todo, que tu integridad, tu autoestima y el respeto que mereces no son negociables. En esta ocasión, el doctor López Galicia, que verdaderamente tiene toda la preparación del mundo, ya nos lo platicó Carlita, es abogado, es psicólogo, tiene maestrías, tiene doctorado, vamos, es un hombre increíblemente preparado, trabaja en la organización en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y yo siendo su alumno y queriendo aprender un poquito de todo lo que él sabe, de veras mencionó un tema de la sororidad, grupos de mujeres que se ayudan entre mujeres.
Eso de verdad es importantísimo. El doctor, yo le quisiera pedir a Marco, al doctor López Galicia, a ver si nos pudiera ampliar un minutito más en el tema de esta sororidad. Sí, sí, Gerardo. Bueno, o sea, me siento sobrehalagado. Gracias por tener esa consideración sobre mí, pero evidentemente que te agradezco las porras, pero es con que me consideres tu amigo me doy por bien servido. Sí, mira, la sororidad es una experiencia vital femenina que los hombres debemos aprender y reaprender permanentemente, que son las propias mujeres las que las han ido identificando, porque es una experiencia femenina que se va llevando a cabo de generación en generación, ¿no? Lo podemos identificar a lo largo de la historia, esta práctica sagrada, es una práctica sagrada, en donde en el pasado las mujeres que iban a dar a luz a un bebé, antes del parto y después del parto eran cobijadas por las mujeres más sabias y más fuertes de la tribu, ¿no? Y que desde este cobijo y acogimiento, esta experiencia de cobijo y acogimiento ayudaba a que la mujer tuviera un parto bueno, ¿no? Seguro, y que después del parto este bebé también pudiera lograrse con la sabiduría femenina, con el apoyo de las mujeres más experimentadas, con el apoyo de las sabias de la tribu. Esta figura de la sororidad, la vamos identificando y la vamos entendiendo a lo largo de la historia, y entonces ahora cobra más sentido desde estas experiencias en donde las mujeres que son violentadas se recuperan, o podemos documentarlo en los casos, ¿no? Se recuperan desde estas propias experiencias de mujeres que sufrieron las mismas situaciones de violencia y que entonces desde esta unión circular se fortalecen, se cuidan y se empoderan desde esta solidaridad femenina que se vuelve sagrada, ¿no? Efectivamente sagrada. Entonces, la sororidad es esta condición de solidaridad que las mujeres comparten entre sí para que todas aquellas integrantes de este espacio circular o este círculo de sororidad puedan fortalecerse y empoderarse y evitar estas formas de violencia. Jean Chinoa Bolén lo ha definido como este círculo de protección sagrado que es creado y generado por las propias mujeres. Y entonces, pues es una herramienta y es una figura poderosa para mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia, y también es una práctica social que permite que las mujeres que se han empoderado, que han salido de situaciones de violencia, puedan ayudar a otras mujeres a salir de situaciones de violencia de manera segura y de manera adecuada. Entonces, evidentemente que la sororidad es algo que hoy por hoy tenemos que estudiar mucho los hombres, y también, por ejemplo, desde la parte de la tanatología, puedo compartir que sí hay una tanatología sorora, ¿no? Que incluso fue planteada y construida desde la reflexión de una mujer, ¿no? Aquí por ejemplo, cito a Fabiola Fernández, que plantea este término de tanatología sorora desde esta situación de la sanación del duelo, desde esta experiencia de apoyo con mujeres que han vivido estas mismas dolencias. Y creo que ese aspecto de la sororidad es algo que tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Espero que haya respondido la duda, y si no, pues espero que te la haya ampliado más. No, para nada, muy bien. Carlita, ¿tú tienes pregunta? Así es. Ok, vamos con la primera preguntita. Dice, hola, yo fui abusada por un familiar desde niña. De niña hubo mucho abuso sexual, el cual se siguió como un continuo y se convirtió en abuso físico y después emocional. Afectó por completo mi vida y debido a los traumas no resueltos voy a terapia, ya que mi vida se convirtió en una completamente autodestructiva. Dejó muchas secuelas que a mis casi 30 años sigo lidiando desde mis relaciones hasta mi sexualidad. Y la respuesta de mis familiares es, bueno, ya déjalo ir.
deja de ver el pasado, mientras que a mi agresor jamás lo confrontaron por el maltrato. Sin un peso en la bolsa y viviendo en su casa, sin poder salir, me dijo muchas groserías, amenazó con pegarme y hasta puso mi comida en el plato de los perros. Cuando lo hablé con mi familia, la primera respuesta fue, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hago para manejar el enojo? Es la pregunta concreta. Vaya, pues mira, a ti que has planteado esta pregunta, primero que nada quiero decirte que me solidarizo con tu dolor y con tu circunstancia, desde esta perspectiva de ser humano a ser humano. Quiero felicitarte por haber acudido a apoyo terapéutico. Eso es un paso importante y deseo que todos estos aspectos que nos has compartido los puedas trabajar con tu terapeuta y que profundices en ello con él o con ella, porque ese es el espacio adecuado. Segunda situación, es muy importante que recuerdes esta frase, perdón, no olvido. El proceso de perdón es fundamental en este momento en lo que nos has compartido y reflexionar sobre el perdón, estoy seguro que te ayudará a ir encontrando las respuestas que requiere tu corazón. El olvido es una circunstancia que te va a permitir ir tratando de ir desenmarañando, ¿no? Desenmarañando estas situaciones de la historia de tu vida, por qué se dieron, cuáles fueron las circunstancias, en qué contextos se permitieron, qué sí pudiste hacer y qué de lo que hiciste fue lo mejor que pudiste haber hecho en ese momento. Una vez que eso vaya desenmarañándose y que vaya siendo más claro en ti, estoy seguro que eso te va a ir sanando. Y creo que ese es el proceso que debes de ir haciendo, ¿no? Un proceso de búsqueda de la sanación. Quizá cuando lo estés reflexionando con tu terapeuta, puedas llegar a el punto que necesitas para poder encontrar el sentido de todo lo que viviste y tomar una decisión diferente. Mientras tanto, quiero que sepas que estamos contigo y que me solidarizo con tu vivencia. Me gustaría, Marco, Carlita, que antes de pasar a las siguientes preguntas, pusiéramos tus datos y tienes programado un curso y que también por favor, nos pudieras hablar de él por un segundo, si me dan un momentito, ahorita comparto la pantalla. Sí. Y bueno, pues estos son los datos. No sé si quieras incrementarlos, decir algo al respecto, Marco, alrededor de los datos que estamos poniendo ahorita. Mira, ya se ven. Te iba a decir, lo primero que quiero incrementar es que salgan los datos, pero ya salieron. Entonces, ya están en la pantalla. Pues sí, efectivamente, yo soy tanatólogo y yogaterapeuta. Me dedico a la tanatología, pues desde una perspectiva de atención y acompañamiento e intervención de duelos y pérdidas. Estoy en el Centro Trascender, así nos pueden ubicar en Instagram, tanatólogos-centro Trascender, y en mandar un mensaje y una comunicación para la consulta presencial o en línea, pues a través de inbox. Ahí tienen mi teléfono de trabajo, el correo electrónico y mis plataformas de redes sociales personales. Pero sin duda, pues en la página del Centro Trascender, pues de Instagram, pues ahí nos van a encontrar a mí y al equipo de personas que ayudamos y apoyamos a todo tipo de duelo o pérdida, incluyendo duelos y pérdidas por situaciones de violencia de género, o como en el tema que nos ocupa, la violencia por condición de mujer, ¿no? También vale la pena hacer un pequeño comercial institucional y invitar a las personas que nos escuchan que son víctimas de violencia a que si tienen una situación de violencia, pues acudan a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Doy el número 5229-5600 y llamando o acudiendo a las instalaciones de la comisión que están saliendo del Metro Viveros, línea 3, enfrentito del Parque de los Viveros.
pues van a encontrar el apoyo que requieren si por alguna razón sufrieran alguna situación de violencia. Para los aspectos de la atención del duelo y la pérdida por esta violencia, pues están ahí los datos para la consulta. Eso es importante, cada espacio tiene su lugar y desde la perspectiva tanatológica, psicoterapéutica, pues sí se requiere un apoyo en consultorio, entonces pues estamos para apoyar. Gracias. Sí, Y bueno. Vas, Carlita. Ahora está la información del curso que vas a dar. Entonces, pues igualmente, si quieres mejor tú explicarlo un poco más a fondo en lo que se presentan y pueden sacarle foto, captura de pantalla mientras tú explicas. Claro, por supuesto, pues efectivamente voy a dar el curso Tanatología y Yoga para el manejo de pérdidas y duelos en tiempos de COVID. Este curso será el 17 de marzo, solo 5 personas, solo 5, precisamente tomando todas las medidas importantes. Tiene una duración de 3 horas, se tendrá un material de trabajo y pues una práctica supervisada. El costo de recuperación es de esta cantidad, de la cantidad que ven ahí. Y pues eso es importante, pues solo está a 5 personas que puedan o deseen vivir esta experiencia. Y para más información, pues ahí están los datos de contacto y estaré yo al pendiente de que quieran participar, ¿no? El curso está dirigido precisamente a adquirir competencias, habilidades y técnicas desde la tanatología, la yogaterapia, con base en el método del yoguismo tanatológico para el manejo de pérdidas y duelos que se han generado por esta pandemia, incluyendo la violencia de género. Entonces, pues ahí está esta propuesta y bueno, pues para quien desee asistir, pues puede preguntarme en mis datos de contacto, cualquier duda que tengan, por supuesto. Gracias. Y bueno, finalmente agradeciendo a Pretan por prestarnos la plataforma, las redes sociales para llegar a tanta gente. Aquí dejamos los datos, como siempre les comento, o sea, las redes y también ahora no está el correo. Bueno, sí. En las redes sociales y en los comentarios de esta plática nos pueden dejar también si necesitan ayuda. Digo, obviamente el doctor Marco ya dejó todos sus datos, pero si ustedes no se animan a contactarlo directamente, nos pueden contactar directamente en Pretan, Mi Vida Plena, Mi Cuidado Personal. Y bueno, ahí pueden dejarnos sus dudas, sus comentarios. También denles like porque pues cada semana procuramos tener un programita diferente, con una plática diferente. Comercialito, el sábado tenemos una de brujería. Va a estar súper interesante. Entonces, denle like a la página Pretan y así ya se van a enterar de las pláticas siguientes que vamos a tener. Y bueno. Sí, me gustaría, el tiempo se nos está viniendo encima y el tiempo del doctor, pues es un hombre sumamente ocupado. Quisiera comentarles que para las personas que por alguna causa no nos están viendo o no la viste completa, esta conferencia, esta plática se queda grabada en las plataformas. Entonces, que te hemos mencionado, que son las páginas Pretan, Mi Cuidado Personal y Mi Vida Plena. En el momento que quieras, en el momento que dispongas, con calma, la puedes parar, te paras por un cafecito, regresas, la puedes ver cuantas veces quieras. Es un tema importante, compártelo también. Y quisiera, si no dispones de otra cosa, Marco, compartirte o más bien externar otra duda, otra pregunta que nos hacen del público. Sí, claro, por favor, o sea, las que sean necesarias del público. Muchas gracias. Fíjate que sí, en la práctica, en la vida real, en el momento real, pues cuando una dama, una mujer, una niña está sometida a algún tipo de las diferentes violencias que con mucha claridad nos has hecho el favor de explicar,
pues en ese momento intuyo que hay miedo, que hay una cerrazón, que puede haber silencio, que a lo mejor están amenazadas o algo. En la práctica, en la parte de derechos humanos aquí de la Ciudad de México, mencionaste el Metro Viveros acá de Coyoacán, en la práctica, ¿cómo le hacen? ¿Cómo llega una persona? Pide una, o sea, ¿cómo es el mecanismo para que pudiéramos externarlo al público? Claro, por supuesto, pues una persona que es víctima de alguna situación de las violencias que mencionamos, evidentemente que es víctima de violación a sus derechos. ¿A cuáles derechos? A los que ya hemos citado en esta plática. Entonces, de manera telefónica puede llamar al 52 29 5600 y pedir una orientación para por qué es víctima de violaciones a sus derechos. La van a comunicar con personal calificado que la va a escuchar y la va a atender y le va a dar la mejor recomendación jurídica y de derechos humanos para atender su caso. Si acuden de manera presencial, se bajan del metro, llegan a la puerta de la comisión, se registran, expresan que vienen por una orientación o vienen a comunicar una violación a sus derechos y ahí el personal calificado pues la va a conducir al área correspondiente para que una persona con conocimientos jurídicos y de derechos humanos le pueda atender de manera directa y poder conocer su caso. Y si hubiera alguna situación de apoyo emocional, también la comisión lo brinda. No es un proceso terapéutico, eso hay que aclararlo, pero sí le brinda un apoyo de escucha para poder valorar mejor la situación. Y también esta institución pues está para proteger a todas las mujeres que son violentadas por cualquier circunstancia, independientemente de su edad, eh, eh, estado de la República incluso, y situación de violencia, ¿no? Y si hubiera alguna duda o pregunta de este tema, pues me pueden contactar en las redes sociales. Yo con mucho gusto le puedo dar y reiterar la orientación correspondiente en ese sentido. En una parte más psicoterapéutica, tanatológica, pues es otro proceso completamente diferente, ¿no? Y ya es a la sanación, digamos, ya es a otra cuestión. Sí, y perdón, sé que Carlanguita por ahí también tiene otro comentario, pero para seguirle el hilo, ¿qué ocurre cuando una mujer en lo que va a derechos humanos, allá al Metro Viveros en Coyoacán, pero ¿qué ocurre si está siendo virtualmente amenazada o que está de veras esa mujer o sus hijos está en riesgo la integridad, está en riesgo? A lo mejor no es una pregunta exactamente para esta plática, pero no sé si se pudiera aconsejar porque ante el agresor, esa amenaza física, esa amenaza emocional, que de verdad hasta expone la integridad de esa mujer. ¿Qué podemos decirle algo, Marco? Me estoy saliendo un poco del tema. ¿Qué podemos decir? Sí, no, mi querido Gerardo, tu pregunta es pertinente. Cualquier persona, cualquier mujer que esté siendo sujeta de algún tipo de violencia, por mínima que sea, no, primero no debe de permitirlo. Y si por alguna razón las condiciones la rebasaran, lo que tiene que hacer es comunicarse al 911, al número de emergencia nacional del el gobierno federal, el gobierno estatal, las entidades municipales. Está conectada toda esa plataforma a los sistemas de protección de las fiscalías, de la atención de emergencia, que se comunique al 911 lo más pronto posible, que exponga su situación y que pida apoyo policiaco. En el 911 puede pedir que le manden una patrulla y las personas de la policía están obligadas a brindarle la asistencia y apoyo correspondiente y una vez que esté fuera de peligro, que acuda a la Comisión de Derechos Humanos. Es la mejor recomendación que puedo hacer. Ok, bueno, gracias. Carlita, ¿tienes algún comentario? ¿Personal o del Facebook? Abierto. No, bueno, a mí me encantaría platicar muchísimo, ¿no? Pero bueno, creo que vamos primero con lo que nos han escrito y ya después vemos si nos queda tiempo para una platicadita. Mira, en Facebook tenemos algunos saluditos y algunos comentarios. Entonces me voy con ellos, ¿vale?
Nos manda saludos Noelí Sotelo, también Sandra Herrera Lara y un gracias a Nel STGO. Entonces, muchas gracias por estarnos viendo, de verdad. Y saludos también a ustedes. Qué bueno que están aquí conectados y esperemos que de verdad, si no es a ustedes personalmente, pues a alguien que conozcan, pues les pueda funcionar esta información. Y bueno, te tengo un comentario o duda, tú ya verás. Dice Jorge, licenciado, actualmente los excesos de tantos derechos otorgados en lo personal, creo, se están generando vulnerabilidad al género contrario y abuso por el apoyo obtenido. Violencia va a generar más violencia. Se requiere mayor cultura y educación. Claro. Bueno, entiendo que es un comentario, ¿verdad? Así es. Sí, sí, claro. Bueno, muchas gracias por este comentario de este radioescucha que nos sigue y gracias por lo del licenciado. Efectivamente tiene razón. Tengo mi licencia de manejo y entonces sí, soy licenciado, puedo conducir. Ya en serio, su comentario, pues claro, es pertinente. Estoy completamente de acuerdo con el aspecto de que se requiere más cultura y educación, por supuesto. Claro, la frase violencia genera más violencia es una realidad, no nada más en este tema, en cualquier tema. Entonces, pues gracias por el comentario, creo que hay que reflexionarlo y sin duda también invito a nuestros radioescuchas en general a reflexionar su propia situación personal y que desde esta reflexión, pues ojalá que puedan encontrar el sentido que su corazón les indique. Pero cuando hablamos de un sentido que el corazón indica, hablamos de un sentido honesto, ¿no? Un sentido honesto. Y esa honestidad, cuando uno la descubre, pues implica poder entender cuándo se hace daño y cuándo no se hace daño. Y eso el corazón y la mente lo dice, ¿no? Entonces esa sería mi invitación. Me encantó tu respuesta, muchas gracias. Bueno, finalmente en Facebook tenemos a Nora Patricia que dice, gracias, doctor Marco Antonio, por sanar y transformar vidas de mujeres víctimas de violencia y su aportación y fundación de la tanatología sorora. Comentario de Noelia. Sí, pues le mando un saludo y un beso a Nora Patricia. Ella es la fundadora del concepto de tanatología sorora y es cofundadora del Centro Trascender, así que le mando un saludo afectuoso y fraterno y con el más profundo sentido de mi corazón. Muchas gracias. Comentarte también a ti que nos acompañas que todos los días 25 de cada mes es el día naranja. ¿Qué significa el día naranja? El día que nosotros tenemos que recordarnos, que no se olvide, que la violencia contra mujeres, contra niñas, no es permitida, no se vale, no debe de existir. Hoy casualmente es día 25. Acuérdate, es día naranja. Pero que a partir de hoy, todos los días de tu año y todos los días del resto de tu vida, sean día naranja. No nada más el día 25. Hoy lo saco por ser día fortuito, porque con eso que yo no creo que exactamente las coincidencias existen, sino las causas son las que verdaderamente se dan. Estamos aquí y estamos contigo. Si tienes ese ámbito de violencia en cualquiera de sus formas que bien nos explicó el doctor, no pongas en negociación ni tu integridad ni el respeto que te mereces en cualquiera de las variables. Acude, pide tus redes de apoyo, como dijo el doctor, nos ha dado teléfonos, nos ha dado instancias, nos ha dado consejos. Te recomiendo personalmente, aunque dice que no, pero yo sé quién es maestro mío del doctorado, de verdad, sé quién es como persona. Eso me echas muchas flores tú, pero... Y que sabes, sí, gracias,
y que sabes que tienes a quien recurrir, que sepas que en un momento que tengas de lucidez, en un segundito de esos que pierdas el miedo, acude a alguien, llama, pide ayuda, pero no te quedes así. Te quedas así y te puedes quedar así el resto de tu vida. Y sabes, ni lo vales, ni lo mereces vivir de esa manera. Vales y mereces vivir de una manera con una mucho más amplia dignidad y respeto. Que tu integridad ni siquiera sea un tema de conversación. De verdad te lo deseamos como Pretán, como equipo de trabajo. Que eso tengas y que eso sea el sentido que le des a tu vida. Aquí se queda esta plática, se queda grabada para el momento que tú quieras conectarte y volverla a ver. Compártela si sabes de alguien que la necesite. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario que quisiéramos añadir. Sí, nos escribe Noelí Sotelo. Dice, muy interesante. La violencia es aprendida, de nosotros depende el saber cómo tratarla. Muchas gracias, Noelí, por andar aquí viéndonos. Y me acaban de mandar otro. Dice Rubí Escamilla, luchemos porque todos los días sean naranjas y porque el exceso de derechos no pare. Sí. No, pues sí. La violencia sí es algo aprendido, eso es cierto. Ya lo decía Moscovici, ¿no? Es una cuestión que socialmente se va introyectando. Creo que es muy cierto lo que dice nuestra querida Radio Escucha y también, pues, ojalá que nuestros días naranjas, pues, exacto, pues, sean todos los días, ¿no? Todos los días naranjas. Claro. Sí. Tenemos el tiempo un poco encima con los horarios del doctor, pero no sé si habría alguna pregunta más. Por si no, de cualquier manera, te invitamos a que dejes tu pregunta, tu comentario allá en cualquiera de las páginas de Facebook, por cualquiera del cual estés viendo, y nosotros nos haremos cargo de reenviárselas al doctor para intentar darte una respuesta correcta, una respuesta que mereces. Y aquí estaremos. Claro que sí. Entonces Sí, claro. Perdón. No, sí, si hay preguntas, o sea, incluso si hay una más, pues una más nos la echamos ahorita. Y si hay más, pues seguro que yo con mucho gusto las contestaré en cuanto me las hagan saber, Carla y Gerardo, por supuesto. Sí, estarán llegando a las redes sociales y ya te las haremos llegar, Marco. Pues, Carlita, Marco, pues no sé, algún comentario de despedida. Pues yo nada más agradecer, Carla, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias a Protan por esta oportunidad de poder dialogar con el público de Protan que sigue esta página. Muchas gracias por permitirme compartir estas ideas, estos comentarios sobre el tema de perspectiva de género y derechos de la mujer. Y gracias también por permitirme compartir mis datos de contacto que están a disposición del público para estos temas de la tanatología y de seguir esta tanatoeducación, ¿no? Y de la sororidad, sin duda, que creo que es algo muy importante ahora. Gracias por haberme considerado, me siento honrado y reitero mi agradecimiento. Gracias. Carlita. Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos los que nos están viendo, ya sea en vivo o sea la repetición. De verdad, mil gracias por estar aquí. Gracias por haber comentado. Gracias a Pretán por prestarnos los medios. Gracias a Marco por haber aceptado la invitación y estar aquí el día de hoy. Espero que no sea la primera y última, espero que sea la primera de muchas, que nos acompañes aquí con muchos más temas, que seguramente es amplio tu conocimiento en tantas cosas que aquí podrás dar 1,000,000 de temas diferentes. Mil gracias Seguro. a ti, Gerardo, por estar aquí el día de hoy. Y bueno, yo como mujer, la verdad es que no quiero errar en mis palabras hacia el público. Simplemente creo que sí, violencia es violencia. Entonces, seas mujer,
si eres hombre también y nos estás viendo, si tú sufres de violencia, no importa tu género, tu edad, tu religión, tu nacionalidad, aquí a mí no me importa ninguna de esas cosas. Mientras tú sufras violencia, por favor busca ayuda. Especialistas hay muchos y personas que queremos ayudarles, habemos más. Entonces, por favor, busca ayuda y busca los medios. Muchas gracias. Y por último, y para despedirnos, en el caso que de manera involuntaria o voluntaria tú seas el agresor, porque finalmente así fuiste educado, no importa. Cambia tu rol y siéntete tú, cámbiate un momento de lo que tú le estás haciendo a una mujer y ponte un segundo en el lugar de esa mujer, nada más cambia el papel en el escenario. Quizá te des cuenta que no es nada agradable. Quizá te des cuenta que se lo están haciendo a tu hermana, a tu hija en este momento. Tenemos que cambiar a nuestro México y tenemos que hacerlo con una sociedad mejor de calidad de vida. Con esto yo también me despido solemne, agradeciendo la presencia del doctor López Galicia, agradeciendo siempre pues, la invitación de Carlita, que ahora me invitó a participar con ella de este lado, y pues de verdad muchísimas gracias. Recuerda, todos los días son naranja. Recuerda, tu dignidad y el respeto, tu integridad no son negociables. Y les mandamos un abrazo afectuosísimo y solidario para que tengamos una mejor vida a partir de este momento. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. 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 Ay.